Buenas noches, querida Isabel. Vamos a empezar como siempre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin, y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tener este jueves de reflexiones. Y el tema que se nos ha propuesto para el día de hoy es la iglesia, pueblo, la iglesia católica, pueblo en comunión. Nosotros el jueves de la semana pasada tuvimos este tema que tenía por título Iglesia Católica, ¿quién eres? Y decíamos que ese título, esa pregunta, de alguna manera está vinculada con la pregunta que el concilio, los padres conciliares del Concilio Vaticano II, intentan responder en el concilio a través de la Constitución Lumen Gentium, que la Iglesia responde a la pregunta ¿quién eres? Y hemos visto el jueves pasado ese capítulo primero de la encíclica Lumen Gentium. Y si tuviéramos que resumir, atreviéndonos a hacer un resumen de algo tan denso, lo que podríamos decir es que la iglesia es un misterio que es humana y divina. De alguna manera en la iglesia se expresa lo que es el misterio de Jesucristo, que une lo divino y lo humano, lo celestial y lo terreno, lo eterno y lo temporal. Y la iglesia es, diríamos, como sacramento de Jesucristo, porque Jesucristo es el sacramento de Dios, el Dios eterno, infinito, invisible, espíritu puro, se ha hecho sensible, cercano, cuando en la encarnación nuestro Señor Jesucristo asume la naturaleza humana y une esponsalmente la humanidad y la divinidad, de tal manera que no puede ser separado. Y entonces, ese misterio de la iglesia tiene una dimensión peregrina. Es decir, la iglesia, lo decíamos el jueves pasado, lo dicen los padres conciliares, la iglesia hace un camino siguiendo a su Señor. Es el pueblo que camina siguiendo a Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, y de ahí viene la palabra sínodo. Sínodo significa caminar juntos, y lo que hacemos es caminar con el Señor, no diciéndole a Él por dónde hay que ir, sino siguiéndolo como discípulos amados. Y entonces ese misterio de la iglesia tiene esa dimensión de familia en formación. La familia de los hijos de Dios, que fue prefigurada desde el Antiguo Testamento, esa familia
en Cristo, en la plenitud de los tiempos, no es una familia en el vínculo carnal, sino es una familia que se forma en la fe, un solo espíritu, un solo Dios y Padre. Y justamente el capítulo 2 de la Lumen Gentium habla de esta dimensión de la iglesia como pueblo. Y entonces yo voy a pedirles, igual que el jueves de la semana pasada, a algunos de ustedes, si quisieran comentar o preguntar algunas cosas que se les suscitan solo de estos puntos que estamos mencionando de manera muy escueta e introductoria, para que cuando vayamos a esta constitución del concilio, este capítulo 2, podamos buscar ahí las respuestas y luego tener un espacio de diálogo. Entonces, igual que en la vez anterior, les voy a ofrecer la palabra a los que quieran intervenir y preguntar, 2 o 3 personas que quieran comentar qué le viene a la mente, qué idea tienen con la idea de la iglesia pueblo en comunión. Además, la iglesia, como sabemos, es católica, es decir, universal, es decir, no uniforma lo diverso, sino busca la unidad en la diversidad. Y esa unidad se hace en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Así que, queridos hermanos, si es que alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, pregunta, les ofrezco la palabra. Igual que la vez anterior, levantan la mano y pueden hacer sus comentarios. Preguntas, intervenciones, observaciones. Están menos entusiastas que los 2 jueves pasados. El primer jueves sí hubieron varias personas que apenas se abrió la posibilidad, rápidamente levantaban la mano. El jueves pasado un poco menos, pero ahora parece que conforme pasan los jueves va reduciéndose ese deseo de intervenir, o de repente porque estamos nosotros al pedirle la intervención no acogiendo, no atendiendo sus expectativas, sus comentarios. Entonces hacen una especie de protesta silenciosa, que bueno, siempre es mejor que una protesta ruidosa. Pero bueno, de todas maneras, queridos hermanos, si es que alguien quiere comentar o preguntar, les ofrezco la palabra, no voy a forzarlo, veo a Carlos inquieto, pero no le voy a decir. No le voy a decir. Y bueno, si es que mientras que se van animando, entonces vamos al documento. Vamos al documento, que es un documento magisterial del Concilio Vaticano II, que es muy importante conocer y que a veces no hay la oportunidad de revisar. Y entonces voy a hacer más que una explicación, una lectura de algunos fragmentos del documento, capítulo 2 de la Constitución Lumen Gentium, que he identificado. Entonces, repitiendo simplemente para tener una idea de los documentos que se produjeron en el Concilio Vaticano II, se produjeron 16 documentos. De esos 16, 4 son constituciones. Una de ellas, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo, Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, y las constituciones, la Constitución dogmática, en este caso sobre la Iglesia, Lumen Gentium, o luz de las gentes, o luz de los pueblos. Y esta Constitución Lumen Gentium, hemos visto igual de manera muy rápida algunos fragmentos de este misterio de la Iglesia, y este capítulo 2, eso fue el jueves pasado, este capítulo 2 es el pueblo de Dios, y va de los numerales 9 al 17, un poco más extensa que el capítulo 1. Y entonces vamos al punto.
Capítulo 2, el pueblo de Dios. Entonces, Dios está formando un pueblo. Y ese pueblo que le confesará en verdad y les servirá santamente, el Señor lo ha formado a partir del pueblo de la primera alianza, del pueblo de Israel, que fue formado a partir de una familia humana con vínculo de sangre en los descendientes de Abraham, más específicamente en Jacob y sus hijos, las 12 tribus. Y ese pueblo de Dios establece una alianza con el Señor, y el Señor lo instruye progresivamente en esa pedagogía divina y va revelándose a ese pueblo acerca de quién es Él y sus designios, y cuál es su voluntad a través de la historia que va viviendo este pueblo. Y va de alguna manera preparando la nueva alianza que es anticipada ya desde los profetas, desde Moisés, la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo, el de la revelación completa, que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne, la encarnación. Eso no estaba tan claro, pero esa fue la novedad y la dificultad simultáneamente. Esa nueva alianza, ese nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que había sido anunciado por los profetas, Jeremías habla de esa nueva alianza, Jeremías 31, ahí está la cita. Ese nuevo pacto se va a realizar en su sangre, como dice San Pablo en la primera de los Corintios, lo estableció Cristo convocando a un pueblo de judíos y gentiles, que se unificará no según la carne, sino en el espíritu, y constituirá el nuevo pueblo de Dios. Ahí hay algún problema de redacción, me parece. Entonces, es a partir del Espíritu Santo, del agua viva del que habla Jesús en el Evangelio según San Juan, y como Pedro en su primera carta especifica, un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que en un tiempo no era pueblo, como se decía el profeta Oseas, y ahora es pueblo de Dios. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo, como en un templo. Tiene por ley el mandamiento nuevo de amar, como el mismo Jesucristo nos amó. Justamente el día de hoy en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 12, Jesús absuelve a esa pregunta del escriba acerca de cuál es el mandamiento más importante, y Jesús une el amor a Dios y el amor al prójimo, que ya el pueblo de la primera alianza, por todas esas desviaciones que se van produciendo a lo largo de los años, había, diríamos, extendido con una serie de tradiciones humanas los 10 mandamientos, y en tiempo de Jesús ya habían más de 600 y existían discusiones teológicas acerca de cuál de esos 600 era el mandamiento más importante. Y esos 2 mandamientos que unifica a Jesucristo estaban separados. Y entonces, esa intención en ese mandamiento nuevo es dilatar más el reino de Dios, que está incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos se manifieste en Cristo, que es vida nuestra, como dice San Pablo en los Colosenses. La misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente, y con frecuencia parezca una grey pequeña, es sin embargo para todo el género humano un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación,
Cristo lo instituyó para hacer comunión de vida, de caridad y de verdad. Es decir, la vocación de este pueblo es universal y es de comunión, pueblo de comunión, es decir, de unidad en Cristo, en el Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como asamblea, como iglesia, Esdras, Números, Deuteronomio. Así el nuevo Israel, es decir, la iglesia, el pueblo de la nueva alianza, que caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y perenne, Hebreos 13, también es designado como iglesia de Cristo, porque fue Él quien la adquirió con su sangre. Hechos 20, 28. La llenó de su espíritu y la dotó de los medios apropiados de unión visible y social. Dios formó una congregación de quienes creyendo ven en Jesús al autor de la salvación y al principio de la unidad y de la paz, y la constituyó iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno sacramento visible de esta unidad salutífera. Es decir, la iglesia está llamada a ser sacramento visible de unidad. Y peregrinando, caminando con el Señor, sínodo, la iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones se ve confortada con el poder de la gracia de Dios que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne. Antes, al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo no cesa de renovarse hasta que por la cruz llegue aquella luz que no conoce ocaso. Cristo pontífice, tomado de entre los hombres, hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre, los bautizados. En efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual, casa de oración, sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezca sacrificios espirituales y anuncie el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grados, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Celebrábamos el jueves pasado Jesucristo sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio ministerial por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo sacerdotal. Los fieles, en cambio, en virtud del sacerdocio regio, del sacerdocio común, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal, del pueblo de Dios, de la Iglesia, se actualiza por los sacramentos y las virtudes teologales. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana. Por el sacramento de la confirmación se vinculan estrechamente a la Iglesia, con una fuerza especial del Espíritu Santo. Participan del sacrificio eucarístico. Todos tienen en la celebración litúrgica, en la Eucaristía, parte propia, no confusamente, sino cada uno según su estado de vida y modo distinto. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que hirieron pecando y que colabora su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones.
Con la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros, toda la iglesia encomienda a los enfermos al Señor paciente. Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5:3, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, ese pueblo, esa familia humana. Quedan constituidos en el bautismo los hijos, hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios y constituyen iglesia doméstica, primeros predicadores de la fe, escuela de fe, mediante la palabra y el testimonio de vida, y están encaminados a la santidad. El pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo y sobre todo con la vida de fe y caridad y ofreciendo al Dios el sacrificio de alabanza que es fruto de los labios que confiesan su nombre. La totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los fieles laicos presta su consentimiento universal. Al pueblo de Dios se le adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos. Además, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios, y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los comunes difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Y además, el juicio de autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia. Todos los hombres están llamados a formar parte del pueblo de Dios, por lo cual debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos determinó luego congregarlos, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Envió Dios el Espíritu Santo de su Hijo, Señor y vivificador. La iglesia o el pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo, antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumir, purifica y eleva todas las capacidades, riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno. Este carácter de universalidad del pueblo de Dios, con el que la Iglesia Católica tiende eficazmente y perpetuamente a recapitular toda la humanidad con todos sus bienes bajo Cristo cabeza en unidad de su espíritu. Pueblo de Dios no solo reúne a personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes, diversos oficios, diversos dones, diversos carismas, iglesias particulares, con tradiciones propias, todos permaneciendo bajo el primado de Pedro. De ahí se derivan finalmente entre las diversas partes de la iglesia unos vínculos de íntima comunión, en los que respeta las riquezas espirituales, obreros, apostólicos y ayudas temporales. El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10.
Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. Enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos en su cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que los hombres entren por el bautismo como por una puerta. No podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o a perseverar en ella. Están incorporados plenamente quienes aceptan la totalidad de su organización, los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos en comunión por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y de la comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no persevera en la caridad, permanece en el seno de la iglesia, en cuerpo, mas no en el corazón. No deben atribuirla a los méritos propios. Serán juzgados con mayor severidad los que hemos recibido el don de la fe. La iglesia se reconoce unida por muchas razones, con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad y no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. El Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos. La Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar y exhortar a sus hijos a la purificación y renovación a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la iglesia. Por último, quienes todavía no reciben el Evangelio, se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un único Dios misericordioso. Porque el Señor quiere que todos los hombres se salven, pues quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su iglesia buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obra su voluntad conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación de quienes, sin culpa, no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios, pero llevan una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la iglesia lo juzga como una preparación al Evangelio. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentiras, sirviendo a la criatura más que al Creador. O viviendo y muriendo sin Dios en este mundo se exponen a la desesperación extrema. Y por eso el Señor envía, prediquen el Evangelio a toda criatura. Procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos ellos. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también Él envió a los apóstoles. Y a ser discípulos y enseñar a la gente, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mateo 28.
Y dirá Pablo, ay de mí si no evangelizare. Nosotros, 1 Corintios 9:16, estamos llamados a dar testimonio de Dios. Pero aunque cualquiera puede bautizar a los creyentes, es sin embargo propio del sacerdote llevar a su cumplimiento la edificación del cuerpo mediante el sacrificio eucarístico. Desde el orto del sol hasta el ocaso, es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar se ofrece a mi nombre una oblación pura. Malaquías. Así pues la iglesia ora y trabaja, ora y labora. Y ahí voy a detenerme porque es lo que he hecho de resumen, que ustedes por supuesto pueden leer con más calma. Claro, discutir y comentar los párrafos, las frases, nos tomaría varias horas. No es la intención. Sin embargo, es un tema tan actual que nosotros tenemos que saber que en el Concilio Vaticano II existe este capítulo segundo, valga la redundancia, de la Lumen Gentium, que es el que es desarrollado de alguna manera en el Catecismo de la Iglesia Católica y en las encíclicas de los papas a partir de Pablo VI. Y entonces tendríamos que decir lo siguiente a modo de resumen. Y justamente nos valemos de estos sacramentos de servicio, porque el vínculo es el amor. Y estos dos sacramentos de servicio de los 7 sacramentos de Jesucristo que son inseparables, los podemos distinguir, pero no los podemos separar. Y en especial el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, son sacramentos que ayudan para crecer en la comunión. Decíamos en estos días, ayer, tuvimos la oportunidad de participar en un congreso eucarístico, el 18º que organiza la iglesia de San José Obrero en Barranco, de los Padres Oblatos, con un conjunto de congregaciones religiosas. Y entonces se nos pidió que hablemos justamente del numeral 8 de la encíclica Humane Vitae, que habla del amor conyugal. Y el amor conyugal es muy importante, pero el sacramento del matrimonio, igual que los otros sacramentos de la iglesia, son difíciles de entender sin fe, sin la gracia. Y no solo hay que entenderlos, sino hay que vivirlos. Y especialmente el sacramento del matrimonio, por ser sacramento que es signo del amor de Jesucristo por su iglesia, que es figura de la unidad, de comunión, de amor y unidad perfecta de las 3 divinas personas, es un sacramento que necesita ser predicado, necesita ser testimoniado, necesita ser vivido, porque la iglesia empezó como iglesia doméstica, cuando en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret, el Verbo eterno en nuestra Madre Santísima fue acogido en el seno de una familia. Y entonces es muy importante que las familias no sean vistas solamente como algo que preserva la vida natural, sino la familia es para acoger la vida con mayúscula, y la vida con mayúscula es la revelada en Jesucristo, que es la vida natural y la vida sobrenatural, la vida natural que engendra la vida sobrenatural, la vida natural que permite los primeros vínculos para practicar las obras de misericordia temporales, pero está encaminada en el crecimiento en la fe para que alcancemos la dignidad de hijos de Dios, no solo como don, sino como vida en Cristo, como testimonio fiel, cotidiano. Y para eso el Señor nos deja sus sacramentos, y para eso esos sacramentos edifican la iglesia, y para eso es que este sacramento del matrimonio, que es camino de santidad, tiene que ser acogido.
Pero muchas personas que llegan a este sacramento no llegan con la debida preparación. Y eso es en gran medida porque nuestras familias, los matrimonios, entre los bautizados, debilitados por las acechanzas de las ideologías, de la secularización, del modernismo, del progresismo, de la revolución sexual y todo lo que conocemos, ha hecho que en esta visión individualista muchas personas crean que es algo, entre comillas, meramente humano, un contrato más, y no la manifestación de esa comunión de un pueblo que peregrina y está llamado a formar la nueva creación, la familia de los hijos de Dios. Yo me voy a detener en estos momentos para poder atender algunos de sus comentarios, preguntas, y en todo caso poder tener algún tipo de diálogo. De otro lado, ayer teníamos, como ustedes saben, los miércoles tenemos el programa en Radio María a las 11 de la noche. Y estábamos hablando de la oración en familia, que está muy vinculado a este tema. Y la oración como escucha. El título era La escucha en familia. Y claro, esa familia no solo se refiere a la familia, iglesia doméstica, sino a la iglesia como familia de familias. Y nosotros estamos en un tiempo donde las criaturas humanas queremos ser escuchados, pero tenemos poca paciencia y muchas veces oídos tapados para escuchar al Señor. Y sin escuchar al Señor no podemos llegar a ser discípulos. Y si no llegamos a ser discípulos, no lo podemos seguir. Y si no lo seguimos, quedaremos a medio camino. No alcanzaremos la victoria definitiva. Y en consecuencia, nosotros, todos los bautizados, pero en especial los jefes de familia, los que tienen autoridad en la familia, los padres de familia, tienen que saber que esos hijos que son don de Dios en la vida natural y por quienes solicitaron el sacramento del bautismo son hijos de Dios. Y como José y María tienen la misión de ayudarnos con su testimonio de fe viva, de vida coherente, para que crezcan en medio de este mundo en tinieblas. Y entonces, como se desprende de lo que estamos comentando, cuando estamos hablando de pueblo en comunión, lo que estamos diciendo es pueblo, es decir, bautizados, es decir, personas que son hijos de Dios y que en el Espíritu Santo vamos descubriendo como peregrinos la verdad completa y comprendemos que somos el cuerpo de Cristo y que nosotros también, cada persona humana, pero especialmente cada bautizado, estamos llamados a ser testigos de que somos seres de comunión. Es decir, no somos sueltos. Nosotros somos como esos racimos de la vid, como los sarmientos de la vid. Cuando el Señor escoge la figura de la vid y Él dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las uvas no crecen sueltas. Somos racimo, somos comunidad, somos pueblo. Y por esa razón nosotros tenemos que entender que es contracorriente en este mundo individualista reconocer los vínculos no meramente temporales, comerciales, de interés, materiales, económicos, sino el vínculo en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Dios y Padre, en el amor que se ha derramado en nuestros corazones y que nos hace comunión.
en Cristo, que se entrega por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces, queridos hermanos, claro, de esto se puede hablar mucho, pero más que un monólogo, yo creo que podemos aprovechar mucho intercambiando a partir de las experiencias de ustedes, de sus conocimientos, un diálogo que nos ayude a crecer dando testimonio mutuo, porque la fe crece por la escucha. Últimamente yo he estado repitiendo muchas veces que la fe no es una mera creencia. Y claro, llega un momento cuando uno tiene creencias, cuando uno humanamente aprende algo intelectualmente, con inteligencia y con la razón. Entonces llega un momento en que uno dice, yo ya lo entiendo. Y puede incluso hasta irritarse si es que le vuelven a repetir una y otra vez lo mismo que ya conoce. Eso no ocurre con la revelación, porque es misterio. Y en consecuencia nosotros podemos escuchar, entre comillas, lo mismo. Los mismos pasajes del Evangelio, los mismos versículos, una y otra vez. Y cada vez encontraremos en lo que escuchamos un sentido más profundo. Pero cuando yo creo que la revelación, que es acogida por el don sobrenatural de la fe, esa fe que me permite tener ese encuentro personal con el Señor, es una mera creencia, yo no quiero escuchar. Yo ya sé que yo voy a creer que yo ya sé. O, peor aún, podría ocurrir que uno crea que mis creencias humanas, las creencias de la humanidad en general, son superiores a lo que el Señor, el Dios único y verdadero, nos ha manifestado para que alcancemos esa plenitud de vida. Y entonces, eso actualmente es muy común. Y por esa razón, creo que, sobre todo apoyándonos en el Evangelio del día de hoy, que justamente empieza con esas palabras de Jesús, citando el Deuteronomio. Escuche, Israel. Y entonces tenemos, como decíamos nosotros más temprano, otras personas, ya no solo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, escuche, Israel, Shema Israel, también lo que Dios Padre dijo en el Tabor, este es mi hijo, escúchenlo. Lo que nuestra Madre Santísima en Caná de Galilea, hagan lo que Él les dice, sino el mismo Señor renueva y asume lo que estaba en el Deuteronomio. Y Él dice también, escucha Israel, Shema Israel, y nosotros somos el nuevo Israel. El primer Israel no escuchó. En el sacramento del bautismo hay un signo sacramental que se llama Efetá. Se ponen los dedos en los oídos y en la lengua del catecúmeno y se le dice Efetá. Nosotros necesitamos una y otra vez pedirle al Señor que nos abra los oídos para poder escucharlo, porque a veces en medio de este mundo, en los apuros y en los trajines, nos ponemos tapones y no lo queremos escuchar. Bueno, hermanos, creo que puede haber intervenciones. Veo a Raúl que tiene la mano levantada, también a Félix, y en todo caso, hay una pregunta que dice estamos Isabel dispuestos a poder continuar según lo que ustedes consideren más conveniente. Bueno, será por orden de edad, padre, comienza el más viejo. Ya, pero Buenas tú noches, como padre. sabes que eres mayor que eres menor que Félix. Ah, está con Félix con la cámara apagada. Tú estás asumiendo que eres el más viejo. No ¿Es seas, más viejo que yo? no Bueno, sabemos. No parece, pero bueno, continúa, Raúl. ya, padre. Al dejar de lado el carácter de comunión al que nos induce el seguimiento de Jesús, ¿dejamos de ser pueblo de Dios? ¿O
Otra pregunta también que está muy relacionada, ¿dejamos también de llamarnos seguidores y discípulos de Dios, de Jesús? A ver, son dos cosas relacionadas, pero creo que conviene distinguir. Diríamos, el ser humano participa del designio providente de Dios en esta nueva creación, en la que el Señor quiere contar con el asentimiento de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y por eso nos da el don sobrenatural de la fe. Si es que las criaturas humanas rechazamos el don de la fe y el designio providente de Dios, eso no frustra el plan de Dios, porque las palabras de Dios se cumplen. Lo que va a ocurrir es que nosotros quedaremos fuera de ese designio providente de Dios. Y entonces nosotros nos apartaremos de ese pueblo de Dios, de ese cuerpo. Y en tanto decisión que nosotros tomamos, tendremos que asumir las consecuencias y somos enteramente responsables, porque el Señor justamente ha preparado a lo largo de la historia a los seres humanos para que libremente podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. De otro lado, la comunión es en Cristo, y para poder ser comunión en Cristo, es decir, en la persona del Verbo y en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que participar de esa vida nueva. Pero nuevamente, igual que el caso de pueblo, igual es el caso de comunión. Si nosotros rechazamos, no queremos, peor aún sabiéndolo, con total responsabilidad, no con una ignorancia invencible, sino simplemente por nuestra ignorancia y nuestro pecado que no queremos enfrentar, entonces sí, es una situación, diríamos, muy dura. Y por esa razón nosotros, los que decimos que estamos siguiendo al Señor o creemos que lo estamos siguiendo, tenemos que estar muy atentos porque nuestro testimonio, si no es verdadera luz, va a ser un escándalo para las personas que no conocen al Señor. Es decir, nosotros no podemos permanecer impasibles como observadores o como opinólogos, sino que nosotros somos hermanos enviados por el Señor para anunciar el Evangelio. Y por eso se hace esa cita en este capítulo 2 de la Lumen Gentium en San Pablo. Ay de mí si no evangelizo, es decir, ay de mí si no tengo la vida coherente de hijo de Dios, ay de mí si mi vida no es evangelio, ay de mí si conociendo me conformo y creo que bueno, ya con lo poco que hago es suficiente y así entre comillas me voy a santificar y de repente no estoy dando los frutos que el Señor espera y me puedo parecer a esa hoguera, a esa higuera, perdón, que es pura rama. Entonces, los que hemos recibido más, vamos a tener un juicio más severo. Y nosotros por eso no podemos ser indiferentes ante la ignorancia y el pecado de nuestros hermanos y por supuesto tampoco ante nuestra propia ignorancia y nuestros propios pecados. Por eso somos pueblo de comunión y oración, porque la comunión es en Cristo y Jesucristo es la oración. Nosotros vivimos en una etapa donde hay una especie de, entre comillas, católicos comodones, conformistas, que se creen que ya son, entre comillas, ya hacen algún retiro, algún curso, algún aprendizaje, y entonces ya se sienten que son, entre comillas,
ya los perfectos. Y en realidad se desentienden de los demás. Entonces hay que recordar que hay pecados de omisión. Algunas personas dicen, bueno, padrecito, yo no peco, porque viven solos, porque ya son mayores, porque ya, entre comillas, no tienen mayor contacto directo con la dureza del mundo, pero que se desentienden de los demás. Entonces, claro, no hay comunión ahí. Esos son silvestres. Y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Vamos a escucharlo entonces, Isabel, a Félix. No sé si hay preguntas Así es, también por padre. escrito. A A ver, Félix y Félix. luego que hay una pregunta. Bueno, a ver, escuchemos a Félix. ¿Está Félix por ahí o levantó la mano y ha tomado una pausa? No, buenas padres. No, lo que pasa es que no me daban el El micro. micrófono. A ver, te escuchamos. Mire, yo tenía una duda y usted algo ha dicho en esto, pero esta parte a mí me da atención, digamos, que nosotros vamos a ser juzgados con mayor severidad, o porque tenemos más fe, porque se nos ha dado más la fe. Entonces, mi pregunta es un poco, no sé, media rara, pero ¿no llega un momento en que ya tenemos unos rendimientos decrecientes? O sea, ya no me conviene tener más fe, porque mi juicio va a ser más duro cada vez. Entonces, Pues ese diga, justamente, pero discúlpeme, esa es una discúlpeme que, mirada demasiado terrena. A ver, sigue Félix. claro, no, es que yo digo, mira, mientras más fe tengo, más me voy a tener exigencias. Entonces yo, digamos que he llegado a un límite de mis exigencias porque, digamos, soy un viejito que vive en mi casa, ya no, lo que sea mi situación, ¿no? Entonces yo digo, uy, entonces yo debería hacerme cura, o yo debería irme al África, o yo debería hacer algo más de lo que puedo hacer aquí. Entonces, pero ya me están aumentando lo que le digo, ¿no? O sea, más las exigencias, mejor no me entero de muchas cosas, ¿no? O sea, y entonces el que no tiene fe y que dice que perdió la fe o lo que sea, bueno, digo, a lo mejor él va a pasar más rápido que yo, ¿no? O sea, entonces... A ver, ya te entendí la lógica. Mira, ve, esa era la misma lógica del pueblo de la primera alianza. Una lógica de ahí no más. Pero esa no es la lógica del amor. Cuando uno ama, uno desea el bien de las personas amadas. Y cuando una persona tiene fe, una persona sabe que el mayor bien es vivir en comunión con Jesucristo que viene a nuestro encuentro. Pero si producto de mi razonamiento de cálculos y conveniencias, yo empiezo a razonar pensando, bueno, entonces a ver qué me conviene, yo estoy colocándome sin darme cuenta por encima de Dios. Y entonces ya no estoy pensando hacer la voluntad de Dios, sino yo estoy pensando hacer los mínimos para alcanzar, entre comillas, un resultado. Pero el problema es que si es que el Señor me da, me pide y me llama, y yo digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Tú das todo lo que quieras, pero eso es como Jonás. Y claro, eso no es una fe verdadera, ni es caridad verdadera, ni es esperanza verdadera. Es simplemente, como dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios, no hay amor, porque el amor no lleva cuentas. El amor se quiere consumir y entregar todo. Y ese es el amor de Dios. Si es que uno todavía está en ese plan de cálculos, conveniencias, todavía estamos en una mirada mundana. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos obtener el mayor beneficio. Y eso es un camino de perdición, porque es un engaño. Pero ¿qué pasa si usted ya tiene un límite en El en lo Señor que... sabe mejor que nosotros. Yo no me pongo a discutir en este caso. Ok. ¿Ya? Yo no me pongo a fijarme, yo lo que veo es en mi caso y en las otras personas los pongo en manos del Señor. Yo no sé cuáles son los límites.
y no sé los caminos misteriosos del Señor. Pero cuando yo creo que aprendí 2 o 3 cosas y ya, entre comillas, tengo en mi mente todo lo que es el designio providente de Dios, ya estoy en un camino de perdición. Ya estoy queriendo ocupar el lugar de Dios. No nos corresponde. Bueno, muchas gracias. ¿Ah? Puede resultar de repente un poco tajante, pero algunas cosas son tajantes. Pues sí, de todas Algunas maneras. cosas son tajantes, ¿ya? Y sobre todo nosotros tenemos que saber que para agradar a Dios se necesita la humildad. Y justamente en estos días de la 8ª y 9ª semana del tiempo ordinario que hemos retomado el lunes de la semana pasada después de Pentecostés, el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11 y en el capítulo 12 nos presenta esas discusiones que tienen con el Señor justamente personas que creían que ya entendían todo y que sabían lo que les convenía. Y eso creo que hay que tenerlo siempre como una enseñanza que nos ayude a vigilar alguna de esas tentaciones, a buscar, a ver, bueno, ya, ¿a dónde me freno? No, yo no me puedo frenar, porque quien me tiene que mover es el Señor. Y solo Él sabe. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Padre, tengo una pregunta. Usted nos ha dicho que somos, como iglesia, somos cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo funciona en el sentido del pecado, ¿no? ¿El pecado de uno repercute en el pecado del resto de la iglesia? Diríamos, los ¿De qué pecados manera? son personales, ¿ya? Cada uno peca en la medida en que somos personas libres y decidimos acoger o rechazar al Señor, obedecerlo o desobedecer. Sin embargo, todos nosotros somos pecadores y lo que sabemos es que así como el bien, el testimonio y la fidelidad de unos ayuda a los demás, también el pecado de unos afecta al conjunto. Es decir, misteriosamente, en la medida en que los seres humanos pierden conciencia del pecado, el pecado se hace más extendido, más fuerte, y se van instaurando esto que el Papa San Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado, que es todo esto que conocemos como la cultura de la muerte, y entonces se empiezan a hacer, entre comillas, alianzas en la lógica de ganancias temporales, con lógicas de conveniencia, y ya no hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en este proceso de secularización, donde el ser humano pierde la conciencia del pecado y pierde también la conciencia de Dios. Por esa razón, como sabemos que hay esa relación y sabemos que también hay una relación entre el bien, la verdad, la gracia, nosotros tenemos que hacer todo lo que en conciencia descubramos para el bien de los demás y no desentender. En primer lugar, en la oración. Íntimamente en relación a la oración con nuestro testimonio de vida coherente. Y de ahí en adelante ayudando a todas las personas que podamos para que vayan a Jesucristo. Con la confianza que el Señor Todopoderoso puede hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, o sea, usted ha dicho que el vínculo
la comunión en el pueblo de Dios es en el amor, ¿no? En el amor mirando como fuente a Jesucristo. También nos ha mencionado que los sacramentos, el sacramento de la orden sacerdotal y el matrimonio, son los que nos ayudan a crecer en comunión. Entonces, viendo cómo se están desarrollando las cosas en el mundo, no es una coincidencia que sean justo los dos sacramentos que son más atacados. Es que justamente porque son sacramentos tan importantes, el enemigo sabe que los tiene que debilitar. El mundo sabe, porque sigue los designios del enemigo, que puede obtener, entre comillas, ganancias temporales, pasajeras, negociando y comerciando con cosas que están llamadas a cumplir el designio de Dios. Por eso es que ahora en muchos lugares ya se ha convertido en, diríamos, políticamente incorrecto denunciar el aborto, la cultura de la muerte, la eutanasia. Hablar de Jesucristo. Y claro, nosotros sabemos que es así, pero sabemos a quién servimos y a quién seguimos. Y entonces lo que nos toca es, como comunidad de oración, ayudar a todas las personas que el Señor pone en nuestro camino y vivir coherentemente la vida de hijos de Dios. Nosotros no vivimos en el temor, nosotros no vivimos en el cálculo, nosotros vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Pero obviamente sabemos que tenemos que ser purificados, porque tenemos temores, incertidumbres, dudas probablemente, y por esa razón es que somos pueblo, por eso es que somos comunidad, por eso es que somos familia, para que nos ayudemos mutuamente cuidando la vida de gracia, es decir, todas las obras de misericordia espiritual, y no solamente los bienes pasajeros. Tenemos que ayudarnos en las necesidades pasajeras, en las obras de misericordia corporales, pero nuevamente las distinguimos, pero no las separamos. Todo está orientado al bien mayor, y el bien mayor es participar en plenitud de la vida de hijos de Dios en la casa del Padre. Padre, y es muy común para los padres de familia escuchar, por ejemplo, de que es muy difícil para ellos atraer a sus hijos a vivir la fe, ¿no? Empezando incluso por ir a misa, ¿no? A veces no pueden, es un conflicto. Sabemos, usted también ya nos ha dicho que la fe no se impone, ¿no? La fe es un don de Dios y entiendo que cada uno tiene que tener un encuentro personal para darse cuenta, ¿no? Para crecer en eso. Pero, ¿cómo pueden hacer los padres que tienen ese problema, ¿no? Ese problema que de repente son católicos, ¿no? Bautizados, pero han tenido su proceso de conversión ya más grandes y ya sus familias ya sus hijos ya son más grandes, son adolescentes y jóvenes, entonces les es muy difícil, ¿no? Otra A vez ver, como que volver a nosotros, empezar. por eso, nosotros sabemos, y estas familias tienen que aprender de su experiencia y la experiencia de otros, que definitivamente cuando la alianza matrimonial no tiene claridad de que su comunión es en Cristo, va a buscar otras comuniones, con otros bienes, y va a escoger bienes pasajeros. Y eso es el engaño que se ha extendido casi universalmente en los que reciben el sacramento del matrimonio. Algunos aún no lo descubren, otros ya lo descubrieron. Y de repente
Cuando lo descubren, ya han escandalizado a sus hijos. Ya sus hijos no reconocen en ellos personas coherentes que tienen autoridad y solo ven en ellos poder. Y entonces apenas pueden, entre comillas, tener ciertas autonomías y autosuficiencias materiales y temporales, desafían y se rebelan a los padres. Entonces es común el joven, la joven, que empiezan a trabajar, tienen sus ingresos, entonces le dicen a los padres, me voy a vivir en un departamento con una amiga, con un amigo, porque sienten que en la familia hay opresión, entre comillas, porque no han aprendido a tiempo qué significa la libertad, porque en la familia no vivían la vida de hijos de Dios. Si es que ese es el caso, lo que tienen que hacer las familias, los padres, no solo los padres, sino todos los miembros de la familia que tengan fe, es saber que esa batalla se puede haber perdido, pero no la guerra, y que tienen que ir al Todopoderoso, en primer lugar con la oración, con el testimonio de vida coherente, con paciencia, sabiendo que el Señor no nos olvida, no se desentiende, sino que el Señor puede hacer cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Ustedes conocen mi testimonio de vida, yo soy un ejemplo de esa situación. Entonces, lo que se necesita es enseñar a los matrimonios más jóvenes para que no repitan los mismos errores. Y se necesita enseñar a los jóvenes que aún no han decidido recibir el sacramento del matrimonio para que comprendan las dificultades que se enfrentan los niños, los jóvenes, pero sabiendo, no con temor, ni con desesperación, ni angustia, sino sabiendo que en Cristo nosotros participamos ya de la victoria. Jesucristo ha vencido, no es que Jesucristo no ha sido derrotado, pero a veces nosotros hacemos en nuestras miradas humanas unas visiones un tanto, diríamos, pesimistas, que tampoco vienen de Dios. Nosotros tenemos que saber que estamos siguiendo a quien ha vencido, pero ha vencido en la cruz. Y tenemos que perseverar en oración, tenemos el ejemplo. Aquí en la parroquia desde la que yo estoy participando, Santa Mónica, y como ella, perseverante en su oración, el Señor le concedió la gracia de ver a su hijo bautizado, convertido, y un hombre que hizo mucho bien y sigue haciendo mucho bien a la iglesia. Y eso el Señor lo tiene en su plan para todas las criaturas humanas. Así que no nos desanimemos. Ánimo. Raulito levantaba la mano. Padre, si me permite el repechaje. A ver. Sí, padre, hace algún tiempo yo escuché en la televisión a una presentadora, ¿no?, muy popular, declarándose una ferviente católica, ¿no?, pero hablando también del Feng Shui, Feng Shui, ¿no?, ya, del budismo, en fin, de otras manifestaciones religiosas, ¿no?, y mezclando todo eso. Ahora, el poder que tiene ese tipo de gente, pues es grande porque confunde a la gente y la aleja de lo que es nuestra religión. Padre, hace un momento usted ha hablado bastante rápido acerca de, en uno de los numerales de Lumen Gentium, que es una referencia acerca de los musulmanes. Padre, una de las cosas también que he escuchado varias veces es que los musulmanes tienen la misma raíz nuestra, ¿no? Y podríamos concluir o interpretar de que se trata del mismo Dios con diferente nombre. Es una de las confusiones que he podido
recoger en mi relación con mucha gente. ¿Puede darnos más luz, puede aclarar con más categoría este tema? Ya es que estás mencionando varias cosas, ¿ya? Que tienen relación, pero son distintas y hay que separar. Una cosa son todas estas prácticas, diríamos, un tanto indiferentistas, que hacen sincretismo religioso, por llamarlo de alguna manera, entre rituales orientales, de relaciones, diríamos, con energías, con algos, y otra es la relación que el concilio menciona explícitamente con los que de alguna manera se desprenden de la fe de Abraham. En ese grupo están los monoteístas, es decir, judíos y musulmanes que no son cristianos. Entonces, definitivamente, con los judíos y con los musulmanes tenemos cosas en común. Ellos reconocen el valor sobrenatural de revelación de algunos libros sagrados. Y entonces, claro, eso da diríamos, algunas cosas que podemos compartir, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que solo en Jesucristo se ha revelado la verdad de quién es Dios y la verdad de quién es el ser humano. Y en consecuencia, todas esas creencias no son verdadera fe y en consecuencia están sujetas a error. De entre las personas que tienen esas creencias, o incluso de personas que son, entre comillas, agnósticas o ateas, puede haber personas, diríamos, de buena voluntad, que quieren hacer el bien, que buscan la verdad y que de alguna manera quieren que se realice el plan de Dios muchas veces sin conocerlo. Entonces, lo que nos enseña la Iglesia es que el único mediador es Jesucristo. Y todos los que se salvan, si se salvan, es a través de Jesucristo y de su Iglesia. Así no sean miembros de la Iglesia. Pero nosotros, esa preocupación, entre comillas, saber quién se salva, quién no se salva, yo diría, lo que nosotros tenemos que es anunciar el tesoro que hemos recibido. Y no tenemos que detenernos tanto en los errores y las confusiones de los demás. Si hay un rico y famoso, una persona que tiene mucha influencia y que crea mucha confusión, entonces yo tengo que decir, oye, mi deber, si yo tengo algo de fe y me doy cuenta que hay esos errores, es tengo que buscar tener una vida más coherente, no esconder mi fe, sino darme cuenta que tengo que ser un testigo, porque si no uno puede utilizar eso como pretexto y como engaño para la parálisis. Y entonces dice, uy, está muy difícil, no se puede, esto es imposible. Y claro, no nos damos cuenta que todas esas cosas son pruebas para nuestra verdadera fe. Y lo más probable es que de repente no tenemos tanta fe como creemos. Porque cuando uno tiene fe, uno quiere que otras personas conozcan a Jesucristo. Pero cuando uno empieza a poner sus obstáculos, y los obstáculos entre comillas, como un comentarista de estos deportivos, analistas que empiezan como en la tribuna, nosotros no estamos en la tribuna. Eso es un engaño. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener nota de estas cosas, sabemos, más o menos estamos informados, hay que estar informados de que esto existe, pero eso no nos puede detener ni paralizar. Claro, eso no significa que imprudentemente empezamos a discutir y a polemizar. El Evangelio se anuncia
si es que nosotros somos evangelio vivido. No de labios para afuera, sino con un testimonio de vida coherente. Eso tiene una palabra en la iglesia, eso se llama santidad. Y entonces, eso es desear que se haga la voluntad de Dios. Es saber que en Cristo Jesús vamos a alcanzar la comunión y que el plan de Dios es que de toda la humanidad sea un solo pueblo. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes para no ser obstáculo para ese plan que el Señor ha revelado. Porque si no empezamos con los peros, ¿no? Que eso es casi una variante de los casos. En este caso, en este pero, eso son trampas. Padre, en la línea de la pregunta de Raulito, claro, es más sencillo darnos cuenta el tema de esas corrientes, de esa nueva era y de esta corriente oriental, pero también hoy en día estamos afectados con el tema de las devociones que se han convertido en prácticas que dañan también la verdadera fe, ¿no? Porque muchas veces muchos católicos usan incluso las devociones como que si no haces esto, no te vas a salvar, ¿no? Tienes que ponerte esa medallita o hacer esta oración porque si no, no vas a vivir en comunión con el Señor. Entonces, eh, se ha también, se ha también, se ha dañado también, ¿no? O sea, en la misma iglesia, ese tema de las devociones, también están dañando también vivir correctamente la fe. Pero nuevamente, yo los exhorto a que nosotros, diríamos un médico, ¿no? Yo pensando como médico, no nos preocupemos tanto de la gravedad de las enfermedades espirituales, desviaciones. Centrémonos en el poder salvador de quien viene a nuestro encuentro. Porque si no, uno empieza a hacer un inventario de fallas, de errores, y parecería que eso nos puede desviar y olvidar quién es quien viene a salvar. Entonces, efectivamente, hay muchos problemas, dentro y fuera, y no solo dentro y fuera, sino en cada uno de nosotros. Y entonces, lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros seamos la obra que Él quiere realizar para que justamente su plan se extienda. Pero si yo me empiezo a detener, a fijarme mucho en los demás, voy a distraer mi mirada del quien viene. Y eso también es una trampa. Entonces hay que tener nota de esas cosas. Y entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, no caer en la depresión, en los soliloquios para dar vuelta y este problema y este otro problema, una especie de parálisis por análisis sobre diagnóstico, sino saber que quien viene es todopoderoso. Como dicen los del movimiento de cursillos, con él mayoría absoluta. Entonces, lo que yo tengo que ver es más bien cómo el Señor en mí está obrando y qué obstáculos yo le estoy poniendo, qué estoy retrasando y de qué manera estoy postergando la obra que Él quiere realizar. Y entonces, de esa manera yo ayudaré. Pero si no, me empiezo a fijar más en los demás. Y claro, nosotros vivimos en una etapa donde se sobrevalora a los, entre comillas, analistas, opinólogos, diletantes, que empezamos a ser comentaristas de cómo va el partido, pero estamos en la tribuna y ni siquiera aplaudimos. Nosotros lo que podemos hacer es oración y saber que la oración es escuchada y desear que el Señor avance, concluya la obra buena que ha empezado el día de nuestro bautismo
y es la santificación. Y ayudar a los más cercanos, a nuestros prójimos. El Señor ha venido y se ha hecho prójimo nuestro. Nosotros no nos detengamos pensando en abstracto. Distinto es si ustedes, entre sus familiares, entre sus amistades, compañeros de trabajo, etcétera, tienen casos concretos que tienen estos problemas que ustedes mencionan en abstracto y en genérico. Y entonces, si es así, tienen una persona por quien hacer oración, una persona que puede recibir el testimonio de caridad y de fe viva. Y entonces hay que ser cuidadosos para que seamos ese testimonio que el Señor quiere hacer a través nuestro. La hermana Elsa tiene levantada la mano. A ver, escuchemos. Elsa, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ya, ahora sí. Buenas noches. Padre, yo hice una pregunta respecto a que cuando a veces las mamás somos muy autoritarias y le obligamos a los hijos desde pequeños a ir a misa, a todo lo que implica las actividades de la parroquia, pero llega un momento cuando ya son adultos y te lo dicen de frente, no me obligues porque yo soy mayor de edad, antes te obedecía para que no te molestes, pero ya no me digas qué tengo que hacer, porque yo ya tengo, soy mayor de edad, tengo mi familia, etcétera, etcétera. Y eso a mí me afectó cuando escuché, y por eso yo digo, se hostiga a los hijos por obligarlos, por el tema de la obediencia a ir, o cómo se debe actuar. Esa es mi pregunta, padre. El problema no es cuando los padres de niños pequeños llevan a que sus hijos vayan a misa. El problema es cuando los padres quieren que los hijos vayan a misa, pero los padres no viven la fe y tienen una vida incoherente. Y eso escandaliza a los hijos. Entonces, No, claro, yo le digo por la autoridad que uno tiene, ya vamos, mamá, yo no quiero, tenemos que ir, o sea, un poco así por imponer. eso los hijos aceptan esa autoridad cuando ven coherencia de vida. Pero cuando lo que dicen es una cosa y lo que hacen es otra cosa, eso escandaliza a los niños, a los jóvenes. Entonces los padres que ya tienen hijos adultos, independientes, entre comillas, tienen que examinarse. Y más que ya estar pensando en el pasado que no podrán cambiar, lo que tienen que hacer es oración y un testimonio de vida coherente. Y esperar Pero con fe el que el Señor obre. Y no seguir dando vueltas al mismo punto. ¿Y por qué? no, ¿Por qué? Porque eso es una trampa. Eso es un ruido, justamente cuando nosotros decimos que los ruidos es eso. Ay, no es que cuando eran niños tenían 5 años, 10 años, ahora ya tienen 60 años. Y entonces yo estoy pensando en mi hijo cuando tenía 5 años. Eso es una trampa. no, lo que yo quería llegar es que ya cuando él es padre de familia, me dijo que él no va a obligar a sus hijos a que vayan. Si quieren van, si no van. Entonces ahí yo me quedo en el aire cuando escucho eso, ¿no? Entonces como que tanto... Lo que hay que hacer es orar por esos hijos. Orar por esos hijos. Y claro, si los hijos no quieren escuchar a los padres es porque los hijos no ven en los padres un buen ejemplo. ¿Ya? Si los hijos ven en sus padres personas que aman, que dan testimonio de la fe, van a desear imitar y seguir a los padres. Pero si es que ven en los padres personas que reniegan, que se molestan, que se irritan, que están permanentemente solamente pensando en ellos mismos, claro, los hijos se dan cuenta. Nuestros familiares son los que más nos conocen. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo más importante es que seamos evangelio vivido. Y entonces, si es que ha habido meses, días o años de manera real o como pretexto, porque también a veces en la ignorancia y el pecado, porque no porque son nuestros familiares, nuestros hermanos, ni siquiera nuestros padres, en el caso de ustedes, vuestros hijos, significa que vuestros hijos son santos
y todo lo que dicen es, diríamos, conforme a la verdad. Muchas veces la gente dice cosas de conveniencia. Entonces puede ocurrir que los hijos han llegado a la conclusión que tienen alguna ventaja viviendo en desobediencia a Dios. Claro, en su ignorancia y su pecado, hay momentos en que la gente puede creer que le conviene vivir lejos de la iglesia, no conocer el evangelio, y entonces no desean que nadie les hable de Jesucristo. A veces los padres o los familiares detectamos eso tardíamente. Pero sea la causa que sea, la circunstancia que sea, el caso que sea nuevamente, la buena noticia es que para Jesucristo no hay nada imposible. La buena noticia es que para Jesucristo todo lo que para nosotros parece inalcanzable, Él lo puede transformar en poco tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en la fe, acompañarlos con la oración y cuidando de ser testigos coherentes con una vida de fe. Cómo, cuándo y dónde el Señor sabe. Pero si es que yo todo el día estoy pensando aquí, allá, etcétera, eso nuevamente, a otra escala, es un engaño. Y esa es una trampa, porque yo me quedo ahí en la parálisis, ya dando vueltas al asunto. A ver, ¿y qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué no hice? De lo que recuerdo, pido perdón. De lo que no recuerdo, pongo en manos de la misericordia de Dios y deseo vivir plenamente como hijo de Dios. Esa es la vida de fe. No me paralizo en el pasado, no me quedo, diríamos, paralizado con las preocupaciones de qué va a ocurrir a futuro, sino día a día trato de ser el mejor testimonio posible. Y claro, uno eso poco a poco va descubriendo que es un camino y uno se da cuenta que no era tan, entre comillas, coherente como uno creía, no era tan fiel como uno imaginaba, ni era tan buen testigo como uno presumía. Y entonces se da cuenta que el Señor en realidad nos está purificando, incluso a través de esas cosas que nos sirven para crecer en humildad. Porque a veces uno quisiera que uno diría algo y entonces todas las personas nos escuchan e inmediatamente hacen lo que les decimos. Pero eso tiene el riesgo de que nosotros nos llenemos de soberbia, que sin darnos cuenta creamos que somos nosotros los que cambiamos el corazón de las personas y sin darnos cuenta empezamos a ocupar el lugar de Dios. Entonces el Señor sabe, confiemos en Él, confiemos en su misericordia y pidámosle que cada día nos haga más fieles. Cada día, hoy tengo que ser más fiel que ayer y mañana más fiel que hoy y así sucesivamente. No me detengo, no me estaciono, ni ando viendo permanentemente por el espejo retrovisor. Gracias, Padre Augusto. Doy fe de lo que usted dice, un poquito como mi experiencia de familia, cuando empezamos también hace unos años a tomarnos en serio nuestra relación con el Señor. Todo empezó, yo le dije a Carlos, no dejemos ni un domingo de ir a misa, ¿no? Y así empezó, y así empezamos, ¿no? El interín, obviamente, creo que las mujeres somos un poco más apasionadas y entonces en un momento yo sentía que yo obligaba no solo a los chicos a ir a misa, sino incluso para que reciban los sacramentos, ¿no? O sea, para mí era inconcebible que no comulguen un domingo, entonces me sentía muy mal, ¿no? Es más, al principio me molestaba, ¿no? Y, y después, poco a poco, como usted dice, ¿no? Es el Señor que nos va mostrando el camino, porque después, cuando yo le dejé más bien en las manos de Dios, obviamente sin descuidar mi responsabilidad como padres, porque igual, a Dios gracias, que sí no funcionó. O sea, los chicos nunca dejaron de ir a misa, ¿no? Y es más, ya han ido creciendo y también van creciendo en obligaciones y ellos
incluso si tienen que viajar a un lado, para ellos es impensable no ir a misa un domingo. Ellos llegan a un lugar y ubican donde hay una misa, ¿no? Una iglesia para que vayan a la misa dominical. Y igual pasa con los más pequeños, ¿no? Mateo, por ejemplo, que juega fútbol, a veces él le ha tocado viajar a provincia y él también, ¿no? Si por ahí sabe que el domingo va a arriesgar la misa dominical, él va sábado en la noche, ¿no? Entonces, pero creo que es eso, ¿no? Es dejar también a Dios ser Dios, ¿no? Y eso nos ha funcionado muy bien. Es como que, como lo que usted dice, ¿no? Es dar testimonio porque cuando yo ya he empezado a vivir mi fe, a disfrutar mi fe, a vivirla con alegría, ¿no? A transmitir el amor de Dios. Entonces, como que todo se ha arreglado, ¿no? Y ellos también han tenido esa experiencia personal porque a ellos les ha provocado también tener esa experiencia porque obviamente ven a los papás, ¿no? Ven cómo ha cambiado nuestra relación. Entonces, no somos una familia perfecta, pero lo que tenemos en común es justo el amor de Dios, ¿no? Y es esa vivencia de fe que es la que nos permite ahora seguir adelante, sobrepasar incluso las dificultades, pero siempre yéndonos a la fuente, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho y por eso animo a los papis y a las mamis que por ahí no tienen ese dolor, ¿no? Ese dolor de ver que sus hijos un poco se desvían del camino, sigan perseverantes, ¿no? Siempre el Señor también no actúa solo en una persona, ¿no? También de repente esos que nos creemos a veces de repente que somos los coronados en la familia, también el Señor quiere trabajar también nuestra humildad, ¿no? Entonces, digamos, perseverantes en la oración, ¿no? Como se dice, la oración es la base de todo y es verdad. Doy fe de lo que usted dice, Padre. Gracias, gracias. Es difícil para nosotros simultáneamente, porque se da simultáneamente, ser evangelizados, estar en camino de conversión y simultáneamente ser testigos, ayudar a los demás. Entonces, claro, parecería que cuando uno quiere evangelizar, uno cree que ya está evangelizado, que cuando uno quiere dar testimonio es que uno es mejor que los demás. Y entonces en realidad nosotros mismos no lo sabemos. Quien sabe eso y conoce nuestro corazón y el corazón de cada criatura humana solo es el Señor. Lo que nosotros tenemos son impulsos, ¿ya? Que muchas veces emocionalmente nos pueden inquietar. Ahora mismo, yo hoy día a las 6 de la tarde celebré la misa por unos familiares. O sea, por un familiar no directo. Y vinieron mis sobrinos nietos. Y resulta que ninguno de ellos comulgó. Y entonces me habían pedido con insistencia la misa y toda la cosa. Y me generó una desazón. A mí me hubiese gustado que comulguen, que participen plenamente. Y claro, pero no lo hicieron. Y algunos no llegaron ni siquiera a la hora, por distintas razones. Entonces, yo les decía, al final de la misa me acerco siempre a echarles el agua bendita y ahí aprovecho para decir algunas cosas. Y claro, escuchaba lo que ustedes comentaban y preguntaban. Y entonces, claro, yo quisiera, como ustedes, padres, y uno quisiera pues que todas las personas vivan la fe, pero nosotros no sabemos ni siquiera si nosotros mismos estamos viviendo la fe. Entonces yo les decía a estos familiares, estos sobrinos nietos, les decía, bueno, la próxima vez, por favor, todos se confiesan, comulgan y vienen a misa a tiempo. Y claro, yo les preguntaba a ellos, ¿y qué faltó? Y se miraban, algunos se hacían un poco a los locos, no querían que vaya yo hasta el punto, ¿no? Pero claro, en mi caso yo soy cura, un poco ya no tan metido en el día a día, pero claro, no sé si es que cómo habrán tomado lo que les he dicho.
De repente la próxima ya no vienen y ya no sé, pero el que sabe es el Señor y el más interesado es el Señor, más que nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos unos a otros en la oración y especialmente hacer oración sabiendo que hay muchos que no conocen al Señor, que no creen en Él, que no lo aman, que no tienen conciencia del pecado, para que el Señor les dé esa luz y que nosotros podamos ser no escándalo, sino testimonio coherente. El Señor sabe, nosotros lo que podemos alcanzar, imaginar, suponer, hay que tomarlo siempre con mucha cautela, porque de repente podemos sobrevalorar nuestra mirada y eso es peligroso. Gracias, Padre. Creo que así, ahora sí vamos acabando. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Nunca hay que desanimarse. Lo que para nosotros parece que está en la noche más oscura, puede ser el anticipo de la manifestación de la gracia. Así que el Señor sabe, nosotros sabemos hasta dónde el Señor nos quiere y nos concede ver, ¿ya? Bueno, muy bien, pues, que Dios los bendiga, que tengan una bonita solemnidad. ¿Qué vamos a celebrar el domingo? Últimamente estoy haciendo esa pregunta varias veces, así que ¿quién me ayuda? ¿Qué vamos a celebrar el domingo en la iglesia de Lima? Cristo Rey. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. A ver, levanten la mano los que dicen que vamos a celebrar Corpus Christi. Otros no levantan la mano. Levanten la mano los que dicen que no vamos a celebrar Corpus Christi. No vamos a celebrar. Que no. Bueno, que no se celebra en todo el mundo. Acá en Lima, para no hablar en el mundo entero, sí, en el mundo entero algunos han Creo que el celebrado el día, arzobispo otros sí, pero celebran el domingo. Yo Claro, estoy en Canadá. Miren. Les voy a decir. Lo que vamos a celebrar el domingo es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que celebra la iglesia. Antes habían dos fiestas diferentes, la del cuerpo de Cristo y la de la sangre de Cristo. Incluso cuando se hace la procesión del Corpus Christi, el Señor en la custodia, está yendo el Cristo total, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Ya? Entonces, claro, el misterio de la Eucaristía es tan grande que nuestra expresión, diríamos, verbal, pues es tan limitada que, claro, el misterio nos desborda. Entonces la iglesia eso también poco a poco lo va descubriendo, lo ha ido clarificando. Entonces ya por eso ya no hay dos fiestas, una de la sangre y otra del cuerpo, sino ahora es cuerpo y sangre de Cristo. Cuando ustedes vayan a misa el domingo, el sacerdote dirá, hoy día celebramos la solemnidad, no va a decir de Corpus Christi. Si dice Corpus Christi, es que el sacerdote no está leyendo el misal. El misal dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero claro, el nombre popular es Corpus Christi. Pero cuando hablamos de Corpus Christi, estamos hablando de cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, hermanos,
No es para hacerles preguntas capciosas, sino simplemente para animarnos a que demos gracias por este don de la fe que hemos recibido. Es una maravilla. Tenemos que cuidar y tenemos que ayudarnos para que esa fe se mantenga y crezca en nosotros y en los que peregrinan con nosotros. Hasta el próximo jueves en Reflexiones Católicas. Hasta el próximo miércoles en Radio María, y a los que están asistiendo los lunes al catecismo y lunes en el catecismo. Que Dios los Gracias, bendiga. Padre. Gracias, Hasta Padre. luego. Gracias, Dios le Padre. bendiga. Hasta luego. Gracias, hermanos. Hasta luego. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre.